Dios nos llamó, es la siguiente alabanza, porque así es. Él ya te llamó. Muchos hemos aceptado esa llamada. Quien no lo ha hecho, contéstale al Todopoderoso. No lo dejes en visto, por favor. Vamos a cantar. Dios nos llamó. 3, 4. Listos a perdonar, puros al amar, unidos en Jesús. ¡Vamos, fuerte! Fue para esta paz que Dios nos llamó. Tengamos gratitud, porque así es nuestro Dios, dispuesto a perdonar y a enseñar. Rico en amor, nos quiere transformar, dar libertad. Para anunciar tu salvación, cambiar de vida, hacer discípulos de Cristo el Señor. Una vez más. Dios nos llamó para anunciar tu salvación, cambiar de vida, hacer discípulos de Cristo el Señor. Amén. Así es. Y nuestro Dios nos ha llamado no solo para cumplir una misión, sino para hacer de cada uno de sus hijos un santuario. Vamos a cantar Santuario. Cantémosla con todo el entendimiento, recordando que Dios quiere hacer de nosotros personas, hijos de Él, puros, santos, verdaderos, agradecidos, para que podamos vivir su gracia, para que podamos ir por su senda y recibir el poder que nos fortifique. Santuario. Para ser santuario, puro y santo.
con su poder. Señor, prepárame el santuario, muy santo, verdadero. Quiero ser un digno santuario para ti. Fuiste tu Señor quien envió al Salvador, alma y gozo a cada hombre. Eres tu Señor quien ve mis luchas y me das fuerza con tu poder. Guíame, Señor, lejos de la tentación. Reconstrúyeme desde adentro, llena mi gozo de tu espíritu, borra mis culpas hasta el final. Señor, prepárame para ser santuario, puro y santo, verdadero, agradecido. Quiero ser un digno santuario para ti. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Siéntanse todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos, junto con mi familia, mi esposa Marcela, su fotocopia Victoria. No, mentiras, están muy parecidas, ¿verdad? A veces las confundo en casa. Ya las estoy confundiendo. Heredaste la belleza de la mamá. ¡Qué de buenas! Ella heredó la belleza del papá. ¡Qué de buenas! Están de buenas. Estamos de buenas hoy, claro que sí. Hemos tenido un fin de semana muy, muy especial. Ayer tuvimos una boda que tal vez muchos de Hollywood y del jet set la desearían. Fue la boda de Ulises y Caterine. Fue supremamente especial el lugar, las alabanzas, la predicación, las fotos, los novios tan radiantes, los invitados tan contentos, el alimento tan sabroso y hasta tuvimos la hora loca. Oye, mi amor, sí, vamos, ¿cómo dice? Ahí estuvimos. Fue muy, muy especial, agradecidos con Dios, que es el que permite estas cosas, que es el que nos da regalos que nosotros a veces ni habíamos esperado. Y llegando a casa, después de tener mi turno como maestro de ceremonias, director de orquesta y predicador, como también de mesero, pensaba en nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 13, versículo 11, dice: Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. ¿Cuál es el contexto? Acababa de lavar los pies a los 12 apóstoles, incluido Judas, quien era quien lo iba a vender unas horas después por 30 monedas de plata. El evangelista, en este caso Juan, nos deja claro que Jesús fue tan humilde que sirvió incluso al traidor y le limpió sus pies. Versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes?
ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y pensaba en mis hermanos en la fe. Y pensaba en cómo la actitud de servicio fue espontánea, automática. Simplemente tomando el ejemplo del evento de ayer. No teníamos que haber dicho, bueno, pero ayúdenos a repartir la comida, pero alguien que lleve las mesas, pero por favor, alguien que organice, alguien que evite que los niños desconecten el bafle para que se nos dañe la rumba. Simplemente fluimos, porque el ejemplo de Cristo nos impulsa a esto. Hubo gente que trabajó triple, aunque estaba de vacaciones. Y entonces desde temprano armando el lugar, el sonido, trayendo los alimentos. Hubo quien preparara los alimentos, incluido la novia. Jesús dice, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor. Dicen bien, lo soy. Y si yo el maestro, si yo el Señor, o sea el amo, el dueño, el superior, les lavo los pies, es para darles un ejemplo. Un poco conmovidos nos sentimos porque tal vez este sea nuestro último servicio como familia acá en Santander por el resto del año y tal vez por un año, ya que es posible que dentro de 8 días vayamos a una invitación que nos han hecho en San Pablo Sur de Bolívar a llevar el mensaje. Dependiendo de cómo esté el orden público, iremos o no, dependiendo de eso. Pero si este es nuestro último servicio con ustedes, pues queremos darles la bienvenida. Hemos buscado como familia cumplir lo que dice Jesús. Servir, lavar los pies de los discípulos. Eso es lo que hemos buscado hacer. Así que nos sentimos muy contentos como familia de buscar tener un ejemplo para ustedes porque seguimos el ejemplo de Cristo y también nos sentimos muy orgullosos de ustedes porque están siguiendo el ejemplo del Maestro y el Señor. De verdad que me siento súper agradecido de todo lo que Dios ha hecho en nuestra congregación, en nuestra familia espiritual, en nuestras vidas. En mi vida, mucho. Los dejo con mi esposa. Los dejo con la que se parece a mi esposa. Bienvenidos a todos. Les quería animar a que siempre pongan su mirada en Dios, que eso es lo más importante que podemos hacer en la vida. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Yo los invito a con nuestros dones alabar al Señor, porque pues eso es lo que, pues si Dios nos da algo, pues lo debemos hacer para Él y por Él. Pensé que me iba a dar más ánimo, pero me conmueve escuchar a mis hijas. Yo pensaba en una escritura y dice, construye tu casa sobre la roca. Creo que es una decisión personal y no importa cómo hayamos construido nuestra vida hasta el momento. Podemos, como dice Eclesiastés, podemos destruir. Hay un momento para todo. Hay un momento para construir,
peor momento para destruir. Entonces, ¿hay que destruir cosas malas? Claro que sí. Si hay que derrumbar la mansión que hicimos en nuestra vida porque está llena de envidia, de rabia, de robo, de mentira, de toda la maldad, pues se destruye, pero se construye bien. ¿Y cómo uno puede construir bien? Si uno construye sobre la roca. La roca es algo firme, es algo fuerte, es algo estructurado. La roca es Dios, la roca es Cristo, la roca es su palabra. Eso es lo más sólido en lo que podemos construir. Y para eso tenemos una cancioncita, no sé si mis hijas me quieren acompañar. Es muy sencilla. 1, 2, 3. Construye tu casa sobre la roca y no sobre la arena, y no sobre la arena, porque cuando llegue la tormenta no se derrumbará, no se derrumbará. Mateo 7, 24 al 26. Al 26. Es una forma interesante de aprenderse las escrituras y es musicalizando versículos. Creo que, siendo honesta, a quienes más voy a extrañar son a los niños. Y verlos aquí en primera fila para mí es una alegría muy grande. Y dirán, pero si dice que está alegre, ¿por qué llora? Porque hay diferentes formas de expresar alegría. Y la mía es llorando. Para mí es una alegría tenerlos aquí. He visto por más de 5 años el crecimiento espiritual de muchos de ustedes. Pero Dios ha puesto en mi corazón los niños y creo que este ministerio que se está levantando en alabanza, como pudieron ver hoy, espectacular, y que se está levantando en conocimiento bíblico, porque es esta generación la que va a ser la futura iglesia, ¿no? Entonces, los amo a todos, gracias por este tiempo, construyamos bien, no importa cuántas veces tengamos que destruir lo que hayamos construido mal, construyamos bien, vale la pena. Los amo a todos, que Dios nos siga bendiciendo grandemente, en especial en nuestra mente, en nuestro corazón, que seamos cada vez más como su Hijo Jesús. Un abrazo. Oremos. Señor y Padre, muchísimas gracias, Dios. Nos sentimos como familia supremamente agradecidos de tu amor tan grande, de tu generosidad tan grande para con nosotros y para con nuestra familia espiritual aquí en Santander. Gracias, Dios. Nos sentimos tan orgullosos de nuestros hermanos en la fe, de cuánto has construido en ellos, Padre, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil como ellos han tenido que, cada uno en su corazón, cavar profundo hasta encontrar la roca. Y tal vez a través de mucho sufrimiento, de lágrimas, de momentos muy duros, han llegado y han encontrado lo sólido, que es Cristo, nuestro Señor Jesús. Él es la roca firme sobre la cual nuestros hermanos en la fe vienen construyendo. Es la roca firme sobre la que nosotros como familia estamos construyendo. Gracias, Dios mío, porque independientemente de quién esté aquí al frente dirigiendo las alabanzas, la predicación, enseñando, instruyendo a los niños, independientemente de quién sea, siempre y cuando tenga el espíritu tuyo, lo hará bien y será para honra y gloria tuya, Padre Santo. Te agradecemos, Dios, por tanto amor. Te agradecemos por tu disciplina, tus reprensiones muchas veces, porque tú reprendes, tú disciplinas a los hijos que amas. Te agradecemos por eso, te pedimos que bendigas muchísimo nuestros hermanos acá en Santander, a sus familias, permite que el mensaje siga avanzando
nosotros como familia y como hermanos en la fe que somos, estaremos siempre pendientes, buscaremos siempre ayudar, servir y con el anhelo de estar aproximadamente dentro de un año volviendo acá. Es nuestro deseo, Padre Santo. Obviamente tu voluntad es la que buscaremos respetar, pero expresamos nuestro deseo, Padre. También te pedimos que bendigas, Señor Dios, la predicación que vamos a tener en la mañana de hoy. Usa a Leonardo, por favor. Llénalo de tu espíritu, permítele transmitir el mensaje de una manera clara, edificante, y que cada persona, cada hombre de Dios que se levante aquí y lleve tu palabra, lo haga con justicia, para honra y gloria tuya, Padre Santo, y para que nos muestre el camino de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. En su nombre te oramos, Padre. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre digo, esto es un privilegio estar acá delante de ustedes, pudiendo predicar la palabra de Dios. Es un gran compromiso, siempre lo he dicho, pero bueno, como lo decía Arturo, poner y disponernos para el servicio de Dios es lo más importante, y es lo que hizo Cristo, y es lo que debemos hacer todos. Entonces, el mensaje de hoy se llama Cuando Dios tiene un propósito. Esto lo elaboraba mientras estuve enfermo. Muchos saben que estuve enfermo mientras estaba en la clínica, mientras estaba en urgencias mirando a la gente a mi alrededor y todo lo que sucedía alrededor de mí. Dios, en vez de quejarme de la situación, me llevaba a ver las cosas con Él y me mostraba que Dios siempre tiene un propósito en cada situación que vivimos, en cada situación que pasa en nuestra vida. Y muchas veces no entendemos cómo Dios puede actuar en nuestras vidas, y sobre todo cuando sufrimos o tenemos dificultades. Muchas veces no lo entendemos, pero por más de que nos esforcemos y por más de que queramos nosotros ver y entender la voluntad de Dios, a veces no lo sabemos. Y hoy quiero mostrarles 4 ejemplos plasmados en la Biblia, los cuales vivieron situaciones difíciles. Y yo creo que estos hombres de Dios también en algún momento pensarían y dijeron, bueno, ¿este será el plan de Dios? Pero veo que a través de eso solamente ellos confiaron, pusieron su mirada en Cristo y confiaron. Y quiero que me acompañen al primer ejemplo de vida de este hombre que se llama Noé. Vamos a utilizar unas escrituras, quiero que estén muy atentos y veamos la vida de cada uno de estos. De verdad que con cada ejemplo podemos hacer una predicación, pero quise traer estos 4 ejemplos y como suprimir y comprimir lo que ellos vivieron para que podamos entender lo que ellos vivieron en cada situación. Que aunque el mundo no lo entendía y aunque el mundo no veía el propósito de Dios, siempre Dios estuvo allí. Quiero que me acompañen a Génesis 6, versículo 13 y 14. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Ahora vamos ahí al versículo 17 y 18, más abajito, y dice: mira,
estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio, que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Cuando leía esta historia y cuando veía este ejemplo, veo la gracia de Dios. Veo cómo Dios halló gracia en Noé y gracias a esto preservó la vida del ser humano. No la destruyó totalmente, porque hubo un hombre que quiso tener comunión con Dios y agradar a Dios en medio de esa situación tan difícil. Porque dice que estaba lleno de ¿qué? De violencia. Que Dios estaba viendo tanta violencia que quiso erradicar los seres humanos, todos los animales y destruir totalmente todo. Pero en medio de eso vio a un hombre, a un solo hombre, que siempre quiso agradarlo a él, que siempre quiso permanecer en comunión con él. Y eso fue lo que hizo Noé. Y veía cómo Dios en medio de esto le dijo, ve, haz un arca. ¿Ustedes creen que para Noé fue fácil? No sabe, la Biblia no se dice, pero un barco tan extenso y tan grande, ¿usted qué cree que le dijeron las personas cuando veían construir a Noé este barco? Yo creo que lo tildaban de loco. ¿Y este man qué? Si no hay lluvia, no hay agua. No dice la Biblia cuánto tiempo duró sin llover. Pero creo que para Noé no fue fácil. Creo que para Noé, ese momento de cada vez que cogía, cortaba madera, formaba, y muchos se burlaban y pasaba el tiempo porque dice aproximadamente que se demoró en construir este barco de 50 a 75 años. Aproximadamente. Imagínense ustedes ver todo este tiempo y Noé, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 años y aún no lo veía completo. ¿Ustedes creen que Noé decía, Dios mío, ¿será que sí? ¿Este es el propósito? Pero yo creo que él en medio de todo esto solamente dijo, voy a confiar, voy a creer, porque Dios le dijo, porque voy a cumplir mi pacto contigo, porque confirmaré mi pacto contigo, porque le voy a dar una nueva oportunidad a los seres humanos. Y esa comunión que tuvo Noé con Dios fue la que hizo que preservara la vida de nosotros, de los seres humanos, y que Dios nos diera otra oportunidad. Pero no fue fácil, no fue sencillo, porque es como si llegara Dios ahorita y nos dijera a nosotros, bueno, necesito Easy Bucaramanga que construyan un barco, porque voy a destruir la tierra con un diluvio. Ustedes se imaginan nosotros, corra por allá para otro lado y hagan y busque madera, busque. O sea, no es fácil. Y a veces decimos y queremos entender el propósito de Dios, pero no lo podemos entender, porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pero siempre vemos que Dios en medio de cada dificultad, en medio de cada situación, cuando el ser humano no la entiende, Dios saca un propósito. Y el propósito de eso fue no erradicar totalmente la vida de los seres humanos y de los animales, sino darles otra oportunidad. Y vemos que Dios siempre es misericordioso, compasivo, y en cada situación nos da la oportunidad. Y Dios quiere que nosotros seamos así, que en estas situaciones y en estas cosas siempre pongamos nuestra mirada en Él. En medio de las dificultades y las cosas que a veces no entendamos, pongamos nuestra mirada en Él. Porque Él sí conoce
nuestro presente, nuestro futuro. Él sí lo conoce. Y yo creo que hizo Noé eso. Noé se fijó y dijo, no voy a mirar cuánto tiempo voy a durar, no cuánto tiempo voy a pasar, sino más bien me voy a enfocar en el propósito que Dios me dio, que iba a cumplir el pacto conmigo, iba a ser darle una nueva oportunidad a los seres humanos. Así debemos ser nosotros, en medio de esas situaciones, en medio de esas cosas que a veces no entendemos. Pongamos nuestra mirada en Cristo, porque Él sí conoce qué va a suceder y cuál es el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Vamos a ver el segundo ejemplo que Dios me traía. Son muchas las personas de la Biblia y muchos ejemplos. Yo decía, pero quiero resaltar esto. Y el segundo ejemplo de la Biblia fue Daniel. Sabemos y conocemos la historia de Daniel, que fue uno de los grandes sabios, que en medio de tantos reyes que no adoraban a Dios, él siempre se mantuvo firme. Siempre se mantuvo ahí, creyendo y confiando en Dios. Y veía el ejemplo que cuando Daniel, Dios lo mandó al foso de los leones, Dios no lo protegió. Dios no evitó que lo enviaran allá. Dios permitió que así fuera. Porque Dios es así. A veces las situaciones no entendemos. No podemos como enfocarnos, pero Dios es así. Yo creo que Daniel también, cuando llegó la oportunidad y le dijo al rey, porque el rey no quería mandarlo, sino que los sabios y todas las personas que estaban a su alrededor y querían hacer un plan, un complot con Daniel, hicieron que creara una ley. Y como las leyes, después de que el rey las mandara, los edictos no los podía retroceder, se debía cumplir. ¿Y ellos qué hicieron? Pues armaron todo este complot y enviaron a firmar, y el rey lo hizo y le tocó al rey cumplir. Entonces quiero que me acompañen a Daniel 6, versículo 16. Dice así: entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. El rey lo sabía, y el rey sabía que Daniel confiaba en ese Dios. Dice, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Porque el rey trató de hacer muchas cosas, pero no lo pudo lograr. Le tocó enviar a arrestar a Daniel, aunque no quería, aunque no deseaba, porque él sabía que Daniel no había hecho nada malo. Pero veía y yo decía, como el mismo rey le está diciendo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate, porque yo ya no puedo hacer nada. Muchas veces a nosotros nos pasa y nos sucede. Buscamos personas en situaciones difíciles, en situaciones que estamos, porque yo me acuerdo cuando estuve enfermo, llamé compañeros, porque atendemos las clínicas, atendemos los hospitales, y llamé a compañeros para que me ayudaran, para que no me tuviera que demorar las 5 horas que se demora normalmente cuando uno está en urgencias. Y llamaron a doctores, a médicos, a enfermeros, y me tocó esperar las 5 horas. Precisamente estaban de descanso, precisamente no contestaban, y me tocó demorarme las 5 horas. Y yo, con medio de ese dolor, en medio de esa situación, simplemente oraba y le decía a Dios, pues gracias por lo que está sucediendo, y mirar alrededor mío y decirle, simplemente quiero confiar en ti, simplemente mi fe está puesta en ti, y te creo y confío. Y yo creo que, claro, no lo quería vivir y no quería pasar, yo me quería saltear ese paso. Claro, que me llegaran de una vez en urgencias, me atendieran y ¡fum!, me subieran. Pero dice Dios, así no es, tranquilo, relájate. Yo decía, wow,
impresionante Dios, pero ¿por qué? Y mis compañeras, ¿ya te atendieron? ¿Ya te hicieron tal cosa? Y yo, no, nada. Yo, Dios mío, llamé hasta unas clientas que no lo debemos hacer, pero pues tengo los contactos y los llamé. Llegué y me dice la chica, ay Leo, qué pena contigo, no estoy hoy en esa clínica. Pero espérame, ya le escribo a una compañera. Ahí me quedé esperando. Así es Dios. Nuestros pensamientos a veces son avanzar y salir corriendo, pero Dios es diferente. Todo lo permite para bien. Pero quiero seguir en la escritura de Daniel. Ahí en el versículo 20 y 22 dice, cuando llegó allí, aquí está hablando del rey, cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Dios es así, no lo sacó, no evitó que lo enviaran a los leones. Pero en medio de esa situación, envió sus ángeles para que cerrara la boca de los leones. Y Daniel en medio de esas fieras salió ileso, salió sin un rasguño. A veces así es Dios. No nos quita de las situaciones o no nos saca de los aprietos. Nos permite vivir esas situaciones y esos aprietos para que aprendamos de cada situación que vivamos y confiemos plenamente en Él. Así es Dios. Dios es tan lindo y veía el propósito. ¿Y con qué propósito Dios hizo que Daniel viviera esta situación? Veámoslo en el versículo 26. Dice, está hablando el rey, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Veo cómo Dios, por medio de Daniel, le mostró a su pueblo, le mostró al rey que solo hay un Dios. Que solo ese Dios nos puede sacar de situaciones en las cuales, aún por más contactos que tengamos, por más dinero que tengamos, por más relaciones que tengamos, muchas veces no puede hacer nada la gente, pero Dios sí te puede sacar de allí. Pero Dios, en medio de la situación, en medio del dolor y el sufrimiento, te rescata, te ayuda y te llena de fe. Porque Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Porque Él quiere que no miremos las personas, no miremos los recursos, no miremos las riquezas, sino que pongamos nuestra mirada en Él. Porque Él sí puede rescatarnos de la boca de los leones, de las dificultades, de los enemigos, de los problemas que tenemos, de las enfermedades. Porque le doy gracias a Dios que al día de hoy, sí, tengo dolorcitos y a veces voy al médico nuevamente y me dicen, no, tienes otro cálculo, pero sigo confiando en Dios, sigo creyendo en Él. Y le digo a Dios, solo quiero poner mi mirada en ti, porque sé que tú me puedes rescatar, tú me puedes sanar. Y que en medio de cada dificultad y en medio de cada situación, pues Dios me va enseñando que no es con mis fuerzas, sino es con las fuerzas de Él. Que no es por mis propios medios, sino es por los medios de Él. Porque en cada situación que vivimos y en cada dificultad que pasamos, Dios nos está enseñando. Dios nos está mostrando. Muchas cosas salen de nuestro corazón
en esas situaciones. Muchas cosas salen en esos momentos de dificultad en nuestras vidas. Pero Dios dice, tranquilo, confía, porque no sabes el propósito que tengo en tu vida y los que están a tu alrededor con esta situación que estás viviendo. Es lo que creo, es lo que confío. Y así lo hicieron estos hombres. Confiaron en eso, creyeron. Y Dios los sacó victoriosos. Y Dios hizo que muchos, que los que estaban alrededor, un pueblo y un reino completo, creyeran en ese Dios de Daniel. Porque Dios es fiel. Dios nunca se cansa. Dios siempre está ahí. Pero Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Que confiemos plenamente en Él. Porque a veces nos desviamos. A veces ponemos la mirada en otras cosas. Pero Dios dice, confían en mí. Pon la mirada en mí solamente y yo haré que todas estas cosas, que aunque sean difíciles y no las entiendas, yo tengo el control. Yo sé que es lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Pero tranquilo, porque yo soy Dios. Él lo puede todo. Y aun cuando Dios no nos rescate de las situaciones como les sucedió a ellos, confiemos y creamos que Dios está obrando en nuestras vidas. Porque así es Dios. Vamos al tercer ejemplo. Se llama José. Todos creo que conocemos esa historia de José. El José tuvo 2 sueños o tuvo unos sueños, se los contó a sus hermanos y sus hermanos se llenaron de envidia porque él era el consentido del papá. Porque siempre los sueños que tenía José era que muchos estaban a su alrededor, se inclinaron ante él sus hermanos y que veía que sus hermanos o las espigas se inclinaban hacia él y todo esto hacía que los hermanos dijeran, ajá, o sea que de veras piensa que reinará sobre nosotros. O sea, se llenaron de envidia, se llenaron de cosas en su mente y en su corazón que hicieron que tomaran decisiones y pensaran hasta en matarlo. Pero Dios tenía un propósito. Entonces quiero que me acompañen a Génesis 37, versículo 28. Dice así el versículo 28. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Vendido por sus hermanos, por la envidia y por todo lo que sentían, y eso que antes de eso lo iban a matar, sino que uno de sus hermanos impidió, dijo, no, mejor hagamos esto. Claro, vinieron y dijeron, bueno, pues enviémoslo lejos y hagamos que mi papá se dé cuenta. Crearon una historia y hicieron que el papá creyera que lo había matado una bestia, pero ellos sabían que lo habían vendido y lo vendieron. Y yo creo que José, en medio de esa situación, cuando estaba allá en el foso por dentro, en la cisterna allá, yo creo que José diría, bueno, pero este no fue el sueño que yo tuve, que mis hermanos me iban a adorar, que mis hermanos iban a postrar ante mí. Antes, al contrario, estoy yo acá y ellos están allá arriba y me vendieron como un esclavo. Así es Dios. Dios vive y actúa a veces de maneras diferentes en nuestras vidas. Y es lo que veo. Pero este hombre, el cual siempre confió y creyó en Dios, pasó por administrador, pasó por la cárcel, pasó por el desprecio de su familia, hasta que llegó a ser el gobernador. Y acá lo vemos. Vamos a Génesis 39, en el versículo 1 y 2, donde habla cómo José
siempre estuvo con la gracia de Dios. Génesis 39, versículo 1 y 2. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. Siempre la gracia de Dios y el poder de Dios estaba con él. Y hacía que todo lo que él siempre, las actividades y todo lo que él hacía, tuviera éxito. Así es Dios. En nuestros momentos difíciles y en nuestras dificultades, siempre haya gracia sobre nosotros, siempre nos da gracia y siempre hace que las cosas sean para nuestro bien. Eso lo veo yo. Pero veamos más abajo en el versículo 19 y 21, donde dice nuevamente, dice en el versículo 19 del mismo Génesis 39, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. La esposa de José, pues era un hombre muy apuesto, un joven así, bien buen mozo. Entonces se enamoró, pero José siempre creía en Dios y no quiso acecharla, sino que siempre mantuvo su postura. Y acá dice que la esposa, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de la esposa. Y dice que se acerca de José como la había tratado. Inventó una historia. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y José quedó allí. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. En una cárcel. ¿Y quién va a pensar eso? Dios está conmigo acá en la cárcel. Yo creo que José ya cuando llegó a ser administrador, dijo José, bueno, ya estoy viendo las cosas de otro mundo, de otra manera. Pero así vio como tal. La gracia de Dios siempre siguió ahí. Y Dios estuvo con él en la cárcel. Pero veamos cómo en el versículo 41, Génesis capítulo 41, en el versículo 39-40. Dice, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente. Recibirá órdenes de ti, solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. José, en medio de la cárcel y las situaciones, había un copero y había un panadero. Las situaciones que vivió allí José les reveló unos sueños. Pasaron muchos años para que llegara a ser esto, para que sucediera esto. Un día el rey tuvo un sueño que nadie le pudo revelar, pero Dios siempre estuvo allí. Hasta que por fin se acordó uno de los que José le había ilustrado el sueño y le había revelado el sueño, y le dijo, Señor, conozco un hombre que revela sueños, este puede saber. Y permitió que José le revelara el sueño al faraón. Y por medio de este sueño, Dios lo hizo gobernador. Por medio de esta situación, Dios hizo que quedara a cargo del palacio y que todo el mundo recibiera órdenes. Solamente el faraón era quien superior a él. Pero ¿ustedes creen que José de pronto en esa situación pensó en algún momento esto? No. Yo creo que fue difícil y fue dura esta situación. Y pasaron muchos años. A veces nosotros, en las situaciones y en las dificultades que estamos, queremos avanzar el proceso de Dios y queremos salir rápido de lo que estamos viviendo. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de paciencia. Para Dios no hay tiempo. Pero lo único que sé es que Dios en cada situación y en cada cosa que nos permite vivir tiene un propósito.
Y este es el propósito de Dios. Así Dios hace en nuestras vidas. No sé las situaciones, no sé por qué Dios esté permitiendo cosas a veces en nuestras vidas, pero lo único que sé y lo único que creo y confío es que cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, permite muchas cosas. Porque a veces el dolor y el sufrimiento es el que nos hace poner nuestra mirada en Cristo. Porque a veces cuando estamos bien y cuando estamos relajados y cuando tenemos todo, se nos olvida Dios, se nos olvida que existe. Pero Dios a veces en esas situaciones es donde llega y, ahora sí, mijo, doble rodilla, porque así lo hice yo. Me tocó doblar rodilla muchas veces y decirle, Dios, ayúdame, dame la fuerza para resistir este dolor y ayúdame a sacarlo. Ayúdame a mantenerme, a que en vez de quejarme de la situación y en vez de quejarme de lo que estoy viviendo, ayúdame a creer y confiar en ti. Porque tú tienes el control. Nosotros no tenemos el control de nada. Dios sí lo tiene. Y Él sabe por qué es necesario que vivamos estas situaciones. Bueno, y ya para finalizar vamos a ver el cuarto ejemplo, que es Pablo. Pablo es un hombre que, es que como le decía, hay tantos ejemplos, pero quería traer ilustración esto. De perseguidor a predicador. Y vamos a verlo. Cómo Dios, en medio de de Pablo y tan aguerrido y todo, pues dijo, este hombre es el que debo utilizar. Y yo creo que nunca Pablo se imaginó que iba a llegar a esta situación. Vamos a verlo en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. O sea, Pablo salió, pidió las cartas, iba a coger a todo el mundo que se encontrara, arrestarlo y llevarlos encadenados para llevarlos a juicio. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba haciendo cumplir la ley. Porque él estaba completamente seguro de lo que le habían enseñado y lo que las tradiciones que le habían dicho era lo que él debía hacer. Pero camino allí, ¿qué aparece? ¿Qué pasa? En el versículo 15 y 16. Más abajo dice que Pablo iba camino a Damasco y aparece una luz que dice que el Señor le dijo, Pablo, Pablo, es Saulo, Saulo, porque él no se llamaba Pablo, Saulo se llamaba en ese momento. ¿Por qué me persigues? Y Jesús le contesta, dice que el mismo Señor le contestó. Dice, yo soy Jesús, al que tanto persigues. Pero veamos en el versículo 15 y 16, Dios manda a Ananías. Manda a Ananías que le diga, bueno, vaya. Y Ananías yo creo que diría, no, este man es el que está persiguiendo, ahora qué voy a hacer yo. En el versículo 15 y 16 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¡Wow! ¿Cierto? Uno no quisiera escuchar esto. ¿Cuánto debo sufrir por el nombre de Cristo? Pero así es Dios. En medio de las situaciones y en medio de las dificultades, a veces Dios nos permite sufrimientos para poder mostrar el nombre de Él y para colocar el nombre de Él en alto. Porque
Dios necesita que nosotros, en medio de esas dificultades y sufrimientos, aprendamos que hay un Dios que todo lo ve, todo lo escucha. Y Él siempre está pendiente de los que Él eligió. Porque acá nos damos cuenta, dice que le dijo a Ananías, Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Pero también le dice, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y hoy les quiero transmitir esto, porque a veces pensamos que el vivir en Cristo todo va a ser color de rosa. Y a veces no sucede así. A veces en las dificultades y en las situaciones, pues hay que pasar por sufrimientos, por luchas y dificultades. Pero lo único que veo y creo es que todos estos hombres confiaron. Porque Pablo salió con el fin de destruir a la iglesia. Pero en ese camino Cristo se le apareció y le dijo, ahora vas a ir a predicar y a traer a todos esos que perseguías para que crean en mí y confíen en mí. Así es Dios. En medio de todas esas situaciones le mostró a Pablo y le enseñó muchas cosas. Le permitió pasar por situaciones tan difíciles, latigado, encarcelado, en calabozos, todo eso. Le permitió todas esas situaciones. Y gracias a eso, pues Dios le mostró a Pablo que para vivir, le dice acá, dice así Dios en medio de todas estas situaciones, Pablo le mostró y le enseñó que Pablo decía, para vivir significa Cristo y morir es ganancia. Así es Pablo. Y él lo dijo en Filipenses 3:8, dice así es todo lo demás, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. Pablo entendió que conocer a Cristo, y no se imaginó que conocer a Cristo lo llevaría al propósito que él en ningún momento se imaginó. Lo llevó a cumplir el propósito de predicar a gentiles y de predicar a muchas personas, a muchos pueblos, a muchos reyes. ¿Que le tocó sufrir? Sí. Pero gracias a esto que vivió Pablo y todas estas situaciones que quedaron plasmadas en la Biblia, me inspiran a mí. ¿A qué? A cada día pensar y creer que en medio de cada situación difícil y en cada proceso que Dios me permita, Él tiene el control. Él está con nosotros. Nunca nos abandona. Porque así le sucedió a Pablo. Todas estas situaciones y todas estas cosas le sirvieron para bien. Y que él entendiera que con él, dice, así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Y hoy yo les digo eso, lo creo, confío, porque de verdad, que yo todo lo que pensaba anteriormente, a mí me parece que así era yo como Pablo. A veces veía a la gente predicar en las esquinas y me daba rabia. Y muchas veces los corrí con amigos míos de las esquinas para que no hicieran bulla, amenazándolos. Y hoy Dios me tiene acá predicando. Porque así es Cristo, así es Dios. Dios es un Dios que por medio del dolor y sufrimientos y en situaciones difíciles de entender y comprender, para nosotros, Dios quiere que aprendamos en todo momento, porque Él tiene el control. Aún en los momentos más difíciles, aún en las situaciones más complejas que nosotros no entendemos. Pero ¿saben qué? No se desanimen. No se
no se queden encerrados en el dolor y en el sufrimiento, porque Dios lo que quiere es hacernos fuertes en medio de estas situaciones. Lo único que veo y lo único que cada vez veo a través de la palabra y a través de las escrituras es que en los momentos más difíciles e incomprendibles, Dios saca propósitos en nuestras vidas. Que aunque nosotros no entendamos en el momento, Él sí sabe, porque ya sabe cuál es el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Solo les digo, confíen porque Él tiene el control. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo, por la predicación, mi hermano. Es verdad, a veces no entendemos el camino de Dios, pero eso no quiere decir que Él no está actuando. Hay situaciones en las cuales quedamos desconcertados y decimos, pero aquí ¿dónde está Dios? Ahí, porque Él está en todas partes. Hay que hallar esa paz. Y tal vez pudimos ver en esos ejemplos José en medio de la cárcel, la esclavitud, o Daniel en medio de un pueblo pagano, hostil, que le buscaba el quiebre en todo momento. El mismo apóstol Pablo, que Leo se comparó con él, le dio cierta relación, inicialmente un perseguidor y ahora un predicador, maravilloso. Y Noé, vaya, construye un arca. ¿Para qué? Hágale. Y con estas dimensiones. Y todos los días, ustedes se imaginan, cuando Dios llamó a Noé para esa misión, Noé tenía 500 años. Un jovencito de 500 años hacer una arca enorme. Todos los días durante 50, 70 años. ¿Cuál es mi trabajo hoy? Hacer un arca. De pronto así será para muchos de nosotros. ¿Cuál es mi trabajo hoy? Ve y construye. ¿Qué voy a construir? Voy a construir sobre la roca que es Cristo y enseñar a otros a hacer lo mismo. Y de esa manera, pues seguramente nuestra familia crecerá mucho. Que vamos a cantar Familia de Dios. Bienvenidos a todos a seguir siendo parte de la familia de Dios y a que traigamos más para que esta familia crezca. Familia de Dios. Hoy como
Amén. Muchas gracias a todos y un feliz resto de domingo. Que descansen. Gracias.